Entonces, ya tienes el inicio de nuestro encuentro número 4 de florecer. Muy bien. Entonces, bueno, yo voy a hacer como la introducción de cómo vamos a trabajar el tema hoy. Entonces, lo primero es que como en nuestra sesión pasada terminamos con lo del placebo, la información de placebo, qué es el placebo y cómo nosotros podemos ser nuestro propio placebo basándonos en la teoría perdón, de Joe Dispenza, que nos cuenta o nos comparte este nuevo paradigma de que el placebo soy yo, que yo me puedo sanar así como un Dolex me puede quitar un dolor de cabeza si yo simplemente me tomo una pastilla que creo que es un Dolex, pero en realidad no lo es, sino que convenzo a mi mente de que eso me va a sanar. Pues así mismo puedo yo convencerme de que yo mismo me puedo sanar con palabras, con meditación, con elevar la energía. Cuando nosotros estamos en estos encuentros, estamos elevando la energía vibratoria. Cuando nosotros elevamos la energía vibratoria, en la alta frecuencia la enfermedad no existe. No puede existir porque la enfermedad existe solo en la baja frecuencia. Entonces, cuando yo elevo mi frecuencia, la enfermedad no existe. Entonces, hoy vamos a comenzar con unos ejemplos que Joa nos va a regalar súper chéveres acerca de ejercicios con los que hizo Joe Dispenza y que nos comparte en su libro El placebo eres tú, en el que nos va a compartir un poquito, Joa nos va a explicar ejercicios de cómo la gente haciendo, o sea, como que convencida de que algo la va a aliviar, se empezó a autosanar. Eso por el lado. Lo otro que vamos a hacer es que yo les voy a hacer después un resumen de los conceptos que vimos la semana pasada con respecto a la biodescodificación y vamos como a cerrar ese tema. Luego vamos a empezar con la mirada sistémica de la enfermedad y al final vamos a terminar con un ejercicio sistémico en el que vamos a hacer como una especie de constelación con el síntoma, un síntoma que vayamos a trabajar para que lo vayan pensando. ¿Listo? Entonces, te doy la palabra, mi amor. Bueno, tengo dos ejemplos que me gustaron mucho. Uno es acerca de un cirujano ortopédico en Estados Unidos que estaba trabajando con esto del efecto placebo y tomó una muestra de pacientes que él estaba atendiendo de un grupo de pacientes que tenían problemas en sus rodillas y normalmente el tratamiento es hacer una infiltración en la rodilla. Y en ese grupo de pacientes placebo no les dijo nada, simplemente les puso una solución salina. Y como todos los pacientes confiaban en este doctor porque es una eminencia, todos los pacientes se pararon y se fueron como si hubieran sido curados con la medicina normal. Y resultó que a los que les pusieron inyección salina también se comportaron de la misma manera. Entonces, eso quiere decir que simplemente teniendo fe y creyendo en esta persona que era una eminencia, esas personas se pudieron autocurar. Así lo que les hubieran puesto no estuviera obrando físicamente o químicamente dentro de su cuerpo. Ellos mentalmente crearon esos químicos, como les decía en la charla pasada, que todos tenemos nuestra fábrica de químicos interna en nuestro cuerpo y decidieron curarse por esa sugestión de que el médico es el que sabe y es el que me cura. Entonces, ese es uno que me parece muy interesante. Hay otro que es un caso de unas personas de edad avanzada de 70 80 años que los invitaron a un resort y les dijeron a esas personas que los iban a invitar a un ambiente en el cual ellos iban a estar en sus 50 y 40 años más o menos, y ese ambiente en ese resort estaba decorado pues con televisores de esa época de tubos al vacío de esos gigantes, la decoración del hotel pues era con papel tapiz de esa época, bueno, o sea, todo los transportaba a esa época. Y además les pedían a ellos que pensaran que tenían esa edad. Y hicieron estudios antes de entrar y después de entrar y efectivamente las personas no estaban caminando con bastón como habían entrado, estaban más erguidos, no tenían problemas de columna, no tenían, bueno, todos los achaques de la vejez que podían tener a los 70 80 años por creerse que estaban de 50 o de 40 no los estaban sufriendo, solamente con estar viviendo en ese espacio que les ponía su mente en esos tiempos, en esos momentos en donde ellos se sentían con buena salud. Entonces,
les estoy dando una idea, por ejemplo, de cómo hacer para yo sentirme más joven. Pues empezar a vivir más joven, a creerme más joven, a mentalizarme más joven. Si yo digo, no, es que yo ya tengo 50 años, no, es que ya me llegaron los achaques de los 50, no, es que ya me va a empezar a doler todo, no, es que mejor voy a contratar el servicio de ambulancias por si las moscas, no, mejor voy a tratar de tener un médico de cabecera acá que me atienda cada 20 días porque uno nunca sabe qué se viene. Pues estoy pensando para atraer la enfermedad, para atraer los achaques de la vejez. Pero si yo empiezo a pensar y a creer que vivo joven y que estoy joven, eso voy a atraer. Entonces, ese también me encanta, ese ejemplo también me encanta. Y voy a añadirles una ñapa. Perdón, yo admito a las personas que están en sala. Ya los admitiste tú. Eh, un ejemplo que era con unas señoras que trabajaban en una cadena de hoteles. Eh, Quisieron hacer una especie de sugestión con unas señoras, y es que en uno de los hoteles de la cadena a todas las señoras les dieron de esas manillitas que hacen conteo de pasos y que hacen medición del ritmo cardíaco y todo eso. Y les dijeron, señoras, resulta que con el trabajo que ustedes hacen, que es tan físico acá en el hotel, ustedes también están haciendo ejercitación y eso les sirve muchísimo. Les sirve mucho ejercitarse, les va a ayudar a bajar de peso, les va a ayudar a estar bien de salud. Y esta manillita que les estamos poniendo, pues les va a hacer, les va a facilitar el seguimiento de esos pasos y todo eso. Entonces, a las señoras a las que les dieron esa manillita en ese hotel, empezaron a ver progresos en su estado físico, a bajar de peso y demás, porque la sugestión les dijo, esa manillita les va a ayudar también a controlar esa actividad física. Entonces, solamente con ese hecho, estas personas sintieron que lo que estaban haciendo como un trabajo normal les estaba sirviendo también para adelgazar, para estar bien de salud, para mejorar su condición física. Entonces, muy interesante. Si, si yo quiero mejorar mi estado de salud, podría ponerme una manillita de esas y empezar a mirar mi progreso y decir, oh, hoy avancé un poquito más o me siento mejor simplemente porque sé cuántos pasos di. Y eso me sirve mentalmente también. Entonces, todos esos ejemplos que les estoy contando están relatados en el libro y me parecen muy bonitos porque traen casos específicos de cómo funciona el placebo mentalmente. Entonces, cierro mi micrófono y te doy paso nuevamente a ti. Muy bien, ¿y sabes qué se me ocurre ahí a propósito de de un programa que estábamos viendo ayer los dos? Una historia, el entorno, ¿no? Lo importante que es el entorno para sanarnos. Yo no me puedo sanar en el entorno en el que yo me enfermé, ¿sí? Y eso es súper importante porque como lo veíamos en nuestra sesión pasada, em, materia no afecta materia. Y eso es lo que nos quiere decir Joe Dispensa con esos ejercicios del placebo eres tú. O sea, a mí lo que a mí lo que me alivia no es la pastilla, no es la cirugía, no es el químico que me están poniendo. A mí lo que me sana es la creencia de que eso me va a sanar, ¿sí? Si yo creo que eso me va a sanar, me sana. Y si yo creo que no me va a sanar, pues no me sana. O sea, lo que crees, creas. Pero no solo eso, sino que además, entonces, como hablábamos la sesión pasada, el pensamiento y la emoción crean realidad. Si yo empiezo a cambiar mis pensamientos, a transformarlos por pensamientos de alta frecuencia, pues obviamente entonces mi sistema de creencias va a cambiar y entonces mi vibración se va a elevar y yo voy a empezar a crear realidades de sanación. Lo mismo con las emociones. Pero no solo eso, sino que además todos los estímulos que tengo constantemente. Si yo constantemente estoy teniendo estímulos que refuerzan mi patrón de enfermedad, pues lo que voy a hacer es que voy a permanecer enfermo. Pero si yo empiezo a cambiar esos estímulos y empiezo a elegirlos conscientemente y solo permito estímulos que me permitan sanar, pues entonces yo pues voy a estar metida en un ambiente que va a ser mucho más sanador. Entonces, hablando del programa que veíamos anoche, había un pueblo que se llama Yarumal, que es de Antioquia, acá en Colombia, y resulta que en este pueblo la mitad de la población sufre de Alzheimer temprano.
¿sí? Y entonces en ese pueblo, una persona, por lo menos una persona de cada familia tiene Alzheimer. Pero eso ya es una creencia instalada en el inconsciente colectivo de ese pueblo, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo, desde que están pequeños, están esperando a ver a cuál de la familia es al que le va a dar Alzheimer. Entonces, ¿qué están haciendo? Desde pequeños los están programando para o vivir el Alzheimer en ellos mismos o de pronto vivirlo porque tienen un familiar cercano pues que va a precisamente a vivir la enfermedad. Entonces, miren cómo el entorno mismo va enfermando a la gente, no solo porque lo vivan en cuerpo propio, sino porque se enferman al tener un familiar enfermo, ¿no? Como esta enfermedad es así. Ahora, otro ejemplo de esa situación es en otro pueblito, pero ya del Ecuador, no me acuerdo cómo se llamaba, Curibamba, Cuchibamba, yo no me acuerdo. En todo caso, terminaba en Bamba. Y resulta que en este pueblito la gente tiene mucha longevidad. Yo dice Cuchibamba. Sí, porque todos, o sea, hay una gran cantidad de población con más de 100 años. Gente que vive hasta 129 años. Y además personas muy enteras, con muy buena salud física, con buena piel, con energía, mejor dicho, gente muy, muy sana para tener 100 años y 110 y 120. Entonces han hecho muchas investigaciones sobre qué es lo que pasa en ese pueblito que la gente es tan longeva. Y bueno, han revisado lo que comen, han revisado el agua, han revisado el ambiente, todo. Pero si vamos al fondo de las creencias, pues si ya hay un inconsciente colectivo en el que hay creencias y hay un sistema de creencias que hace pensar que en ese pueblo hay mucha longevidad, pues ¿qué voy a crear yo desde mis creencias? Longevidad, ¿no? Si lo creo, pues lo voy a crear. Si me lo creo, lo creo. Entonces en este pueblo la gente cree en eso y creen que es el agua, creen que es el ambiente, creen que es el no estrés, lo que sea, pero nada externo afecta a la materia. Lo que afecta a la materia son los pensamientos unidos a las emociones. Ay, Pati nos ayudó, Vilcabamba. Muchas gracias, Pati. Cuchibamba, dijo yo. Muy bien. Entonces, bueno, ahora sí vamos a hacer la recapitulación de nuestra sesión anterior, pues como recogiendo la información para que podamos poner en práctica todo lo que vayamos aprendiendo. Y una de las cosas que vimos, ¿no? Entonces, el efecto de nuestros pensamientos y emociones en nuestro cuerpo físico, número uno. Número dos, vimos también herramientas para reemplazo de pensamientos y para gestión de emociones. Yo les prometí que vamos a hacer un encuentro a florecer para gestión de emociones específicamente para eso, entonces pues lo vamos a programar. En mayo vamos a hablar de mamá, entonces pues vamos a dejarlo como para junio, perdón, en junio, sí. En junio lo hacemos porque en mayo vamos a hablar de mamá y que sanar a mamá porque el cuerpo, la madre es el cuerpo, entonces hay que pegarnos de eso. También vimos cómo la biodescodificación es una herramienta que está basada en las capas embrionarias y cómo tenemos entonces 4 tipos de capas embrionarias dependiendo del desarrollo de nuestro cuerpo. Desde la parte embrionaria, entonces tenemos la parte de los órganos de supervivencia, los órganos vitales, y cómo estos conflictos que afectan a estos órganos tienen que ver con supervivencia, vida o muerte. Entonces hablamos de pulmones, corazón, estómago, todo el aparato digestivo y el cerebro. Y cuando hablamos de aparato digestivo, estamos hablando desde la boca, toda la laringe, faringe, la tráquea, toda la boca del estómago, los intestinos, todo. Luego hablábamos de la segunda capa, que son los huesos, que son la parte ósea y está muy relacionada con la desvalorización estructural. Y entonces hablábamos de que cuando yo tengo algún efecto en mis huesos, lo que quiere decir es que tengo alguna desvalorización en algún sentido, ya sea porque percibo desvalorización del entorno o yo me desvalorizo, ¿sí? Entonces, para las personas que me estaban haciendo preguntas específicas sobre sus enfermedades, ya saben, si es hueso, desvalorización, donde sea que quede, ¿sí? Pero si estamos hablando de manos, de pies, ya sabemos que, ¿para qué me sirven las manos? Para hacer, entonces, desvalorización en mi hacer, ¿sí?
Si es con los pies, entonces, ¿para qué me sirven los pies? Por ejemplo, para ir hacia. Entonces, si tengo algo en los talones, en el hueso del talón en las rodillas, por ejemplo, ahí me está preguntando Patti. Entonces, por ejemplo, ¿las rodillas para qué sirven? A ver, Patti, por escrito aquí yo te leo. ¿Para qué sirven las rodillas? O alguien más que me diga también. Se vale. Flexibilidad, ¿no? Entonces, si yo tengo dolor en el dolor, ¿qué me impide ese dolor, por ejemplo? Sostener. Entonces, ¿qué le estoy pidiendo yo a mis rodillas cuando me duelen? Que yo no pueda sostener. Que no pueda sostener qué. ¿Qué es lo que estoy sosteniendo? Que no puedo o no quiero sostener. ¿Sí? Ese sería el análisis, ¿no? Y es, ¿qué no estoy pudiendo sostener? ¿O qué no o qué no debo sostener o no quiero sostener o no me corresponde sostener, pero aún así lo sostengo? ¿Sí? Esa es la incoherencia. Y ese es el otro punto. Siempre buscar la incoherencia en la que estoy. La enfermedad siempre es una incoherencia. Es decir, yo estoy haciendo algo que no quiero, pero lo hago. O quiero hacer algo, pero no lo hago. ¿Sí? Esa es la incoherencia. O hago algo que no quiero, o quiero hacer algo y no lo hago. ¿Sí? Entonces, tengo que mirar. ¿Qué órgano? Bueno, también de los músculos, que es la otra capa, la tercera capa. Y la tercera capa es la capa de los músculos. Entonces, esta tiene que ver con impotencia en el movimiento, porque los músculos que me dan potencia y movimiento. Entonces, si es muscular, tengo alguna sensación de impotencia con el movimiento. Es, no me puedo mover hacia, o quiero moverme y no puedo, o no me quiero mover, pero me toca moverme. ¿Sí? Esa es la incoherencia. Y ya cuando hablamos del tema de la piel, estamos hablando de conflictos de separación. Hablábamos de que la piel me permite separarme de alguien o de algo que es tóxico para mí. Y entonces por eso, por ejemplo, las alergias, los brotes, las ronchas, ¿no? Entonces es importante identificar cuál es ese entorno, cuál es esa persona, cuál es esa situación de la que yo me quiero distanciar porque de alguna manera es tóxica para mí. Puede que no sea tóxica en general, puede que no se perciba tóxica para otros, pero para mí es tóxico. Entonces yo me alejo. Y hablábamos del ejemplo de Yoba, que para él era tóxico un colchón que compramos porque él sentía que era demasiado para él. Entonces él se separaba de ese colchón con estas ronchitas y con estas alergias, ¿sí? Igual como les digo, cada caso es muy particular, hay que mirar el contexto en el que están, hay que mirar la situación, el cuento, ¿no? El cuento que nos contamos y cómo estamos percibiendo la realidad. Lo que estamos hablando acá son generalidades. Entonces es importante, si yo, por ejemplo, tengo un dolor acá en el pecho, ¿sí? Y a mí me duele el pecho, entonces yo tengo que mirar si es una cosa de la piel, ¿sí? O si es una cosa del músculo que tengo aquí, o si es el hueso que tengo acá, el esternón, o si es el corazón que me está doliendo. ¿Sí ven? Es el mismo lugar. Y yo puedo decir, ahí tengo como una cosa acá, pero puede ser este músculo, puede ser este hueso, puede ser el corazón, puede ser la piel irritada. Cada uno de esos síntomas es diferente y tiene un sentido biológico diferente, ¿sí? Pero además de eso es diferente para cada persona, porque cada persona está en un entorno diferente, viviendo una experiencia diferente, interpretando su realidad de manera diferente, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante el acompañamiento en esos casos. La garganta, ¿para qué nos sirve la garganta? Para tragar, para hablar, para comunicar. ¿Sí? Entonces puede doler cuando yo me trago una palabrota que iba a decir y no se la pude decir a la persona en ese momento, no pude, me la tragué con rabia. Entonces, si me la trago con rabia, me va a doler la garganta, porque la rabia pasa por aquí. Ahora, si necesito comunicar algo y no puedo, ¿sí? Me tengo que quedar callada. ¿Sí? Ay, yo te quisiera decir algo, pero ¿para qué si me tengo que quedar callada?
Cuando me tengo que quedar callada, aunque quiero decir, miren ahí la incoherencia. ¿Cuál sería la incoherencia ahí? A ver, yo los leo. Mientras voy leyendo también, dice Silvia, Milina, si no es tóxico el ambiente, pero yo lo percibo con miedo y limitación, ¿esto aplica? Claro, porque es que es tu percepción, Silvia. En realidad, el ambiente no es tóxico, ¿sí? O sea, en realidad, ningún ambiente es tóxico. Los ambientes son como son, ¿sí? Y como son, están bien. Pero tu percepción de ese ambiente puede ser tóxico. Entonces, como tu percepción es así, eres tú la que se enferma. Por eso, eso explica por qué hay personas que en el mismo entorno tienen alergia y otras no, ¿sí? O sea, ¿por qué una tiene alergia y la otra no? ¿Sí? Pues porque una lo está percibiendo como tóxico y la otra no. Por eso es cuestión de percepción. Y por eso otra vez se confirma que el ambiente no nos enferma, ¿sí? El ambiente contribuye. Ese es como es como el estímulo, ¿no? El estímulo que recibo y yo soy la que interpreto ese estímulo. Y entonces si yo lo interpreto en mi contra, obviamente lo voy a ver como tóxico y entonces es ahí donde yo necesito protegerme o alejarme o distanciarme, ¿sí? Voy a leer, bueno, yo dice, el ejercicio de Patti es buenísimo porque al preguntarse qué le trae el síntoma ya se pone en el presente. Claro, totalmente. Y acuérdense que para poderme sanar, para hacer mi placebo, necesito cuatro requisitos importantísimos, que eso es parte de nuestro tema de hoy, de la sistémica familiar y lo que es la sanación desde la sistémica. Y es, tengo que estar en el adulto, en autonomía, en el presente y en la acción. ¿Sí? Para yo poderme sanar yo mismo, yo tengo que estar en la autonomía, es decir, leal a mí. ¿Qué es leal a mí? Por mí, para mí y a mi favor. ¿Sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que si yo tengo que hacer un cambio en mi vida para no seguirme enfermando, ¿sí? Si, por ejemplo, lo que me enferma a mí es estar haciendo algo por mi familia que no debo hacer, pero me toca, ¿sí? Y es incoherente con lo que yo quiero. Y entonces yo tengo que dejarlo de hacer para poderme aliviar, sanar. Y entonces mi familia se enoja conmigo, pero dejarlo de hacer es leal a mí. Yo ahí estoy en autonomía, ¿sí? Y tengo que saber, tengo que asumir el reto y el asunto de que se van a enojar conmigo. Pero es por mí, para mí, a mi favor. Por eso, en autonomía, las personas que tienen enfermedades y sobre todo enfermedades graves, tienen que tomar decisiones de este estilo, ¿sí? Y lo vi en el documental de Hágase Rico en estos días en Netflix, que también es muy bueno y se lo recomiendo también. Él decía, el coach decía, si usted quiere seguir igual, no cambie nada. Si usted quiere que su vida cambie un poquito, pues haga cambios pequeños. Y si usted quiere que su vida cambie mucho, haga cambios grandes, ¿sí? Entonces, si una persona tiene una enfermedad grave, entre comillas, esa palabra pues no me gusta, pero es como para que me entiendan. Una enfermedad de este estilo, esa persona no puede hacer cambios pequeños, ¿sí? Esa persona no puede tomar pañitos tibios, ¿sí? O sea, esa persona tiene que hacer cambios radicales en cómo está viviendo, porque claramente como estás viviendo hoy, no te vas a sanar. Necesitas hacer cambios radicales porque la vida te está diciendo, bueno, a ver, ¿qué va a seguir igual? Mire el resultado. O sea, tienes que hacer cambios radicales en tu vida para poder hacer cambios de fondo en tu manifestación física. Entonces, por eso es tan importante la autonomía, ¿listo? Autonomía, lealtad a mí. Entonces, tengo que hacer los cambios necesarios y enojes el que se enoje, porque primero yo, ¿sí? Segundo, tengo que estar en el presente, es decir, no puedo estar mirando ni al pasado, a lo que fue, ni con dolor, ni con resentimiento, ni extrañando, ni queriendo estar allá.
Y tampoco puedo estar en el futuro anticipándome a nada. Tengo que estar en el presente. Solo en el presente me puedo sanar. Luego está el adulto. Tengo que estar en el adulto. Recuerden que la sanación es cosa de adultos. ¿Y cómo sé que estoy en el adulto? Porque estoy asumiendo, tomando decisiones, asumiendo responsabilidades, tomando acciones y asumiendo los costos y las renuncias que tenga que hacer al tomar esas decisiones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo como hacerme una cirugía para sacarme un mioma porque tengo un mioma y me duele mucho el cólico, me da mucho cólico cuando tengo mi periodo menstrual, yo tomé esa decisión y yo tomé la decisión entonces de sacarme el mioma y que esa sea mi forma de sanarme, ¿sí? Obviamente habiendo trabajado lo emocional, pero no me puedo quejar ni voy a echarle la culpa a nadie, no, adulta es yo sé que yo me causé este síntoma porque no he sido consciente de mis pensamientos y de mis emociones, y eso no es para culparnos, es para hacernos responsables, es decir, ya entiendo, ya comprendí, estos son mis pensamientos no conscientes, listo, entonces los voy a hacer más conscientes y ahora voy a hacer los cambios necesarios para que yo pueda empezar a vivir una vida diferente y a estar desde la salud física, desde la salud emocional y física viviendo una vida diferente, ¿sí? Pero estoy asumiendo yo mi responsabilidad, no le estoy echando la culpa a nadie de lo que me pasa, ni siquiera a Dios, pero tampoco estoy dejando en manos de los médicos que se hagan cargo de mí a ver cómo me alivian y yo me dejo, no. Yo también asumo una responsabilidad con mis pensamientos y emociones y con las decisiones que tomo y con las renuncias que hago. Entonces es probable que yo tenga que renunciar a un órgano o tenga que renunciar a alguna parte de mi cuerpo para estar sana. Y a veces la curación tiene que ver con eso, ¿sí? Hoy en día, digamos que yo tengo una colega que es médico, pero además es médico funcional, pero además es también acompañante en biodescodificación. Y ella está en contra de la mutilación del cuerpo. Ella dice, mutilan el cuerpo. Yo digo, pues, mientras no hayan alternativas y si eso es necesario porque creemos en eso como solución, pues es una opción. Pero ojalá llegue el momento en el que ya no tengamos que cortarnos pedacitos de nosotros para poder estar sanos, sino que la emoción y el pensamiento hagan su trabajo y que podamos sanarnos sin necesidad de estarnos partiendo en pedacitos. Entonces vamos en autonomía, lealtad a mí mismo. 2, presente. 3, adulto. Y 4, acción. Entonces, para yo poderme sanar, tengo que estar en la autonomía, en la presencia, en la acción y en el adulto. ¿Sí? Entonces, el adulto toma acción, el adulto se mueve, el adulto hace, no solo se queja, hace. ¿Sí? Entonces, esas son las 4 claves necesarias para que podamos iniciar un proceso consciente de sanación y asumirlo conscientemente. Ahora, hablando otra vez de la biodescodificación y de lo que veíamos la semana pasada, es importante entonces preguntarnos para qué sirve el órgano que se me está enfermando, qué representa para mí y qué me impide. ¿Sí? Esas son claves que me pueden ayudar a saber qué es lo que yo le estoy pidiendo inconscientemente al cuerpo que compense. ¿Sí? Si yo no quiero oír algo, el oído se me va a tapar. Entonces el oído está compensando a lo que no quiero oír, hasta que yo lo quiera oír, ¿sí? Entonces lo mismo va a pasar con los ojos. Si yo no quiero ver algo, voy a ver borroso. Pero entonces si yo elijo ver, pues voy a ver todo lo que necesite ver. Y ya los ojos no me van a tener que compensar haciéndose los ciegos, ¿sí? Si yo quiero hacer y ya no es me toca hacer, y yo elijo hacerlo porque quiero, pues ya no me toca, entonces yo ya estoy eligiendo desde la adulta y estoy en coherencia con lo que estoy haciendo. Entonces esa coherencia me va a invitar a mi cuerpo a sanarse porque ya el dolor de mano no me va a impedir hacer algo que no quiero hacer para poder ser coherente, sino que ahora como es mi decisión hacerlo, entro en coherencia y lo puedo hacer y el cuerpo me acompaña, ¿sí? Ahora, si no quiero ir a algún lado, yo no sé si les conté alguna vez esta historia que alguna vez se me hinchó un pie, el pie derecho,
y yo iba a ir a un matrimonio de un muy amigo mío, mi mejor amigo de la universidad, se iba a casar y me invitó al matrimonio. Él vive en Medellín y iban a hacer un super matrimonio, bueno, con todas las de la ley. Resulta que entonces era pasajes, ropa porque era de blanco todos. Entonces de blanco, zapatos, ropa blanca, todo. Aparte de eso, peinados, maquillaje, lluvia de sobres. No, mejor dicho, eso nos salía como en 3 millones de pesos, más o menos hice yo la cuenta, yo y a mí. Y en ese momento, eso fue hace por ahí 10 11 años, yo en ese momento no teníamos cómo gastarnos 3 millones en un matrimonio, ¿sí? Entonces, y yo pensaba, madre, ¿me gasto 3 millones en ese matrimonio o me meto a hacer una formación que en ese momento quería hacer? Estaba yo apenas empezando. Y ese pie me amaneció así, el pie derecho preciso, ¿no? Que hablamos de la lateralidad también. Entonces, el pie derecho es colaterales, ¿sí? De eso hablamos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, lo voy a repasar por si algo. Hay dos lateralidades. Entonces, una de ellas es la lateralidad del hemisferio derecho e izquierdo. Entonces, los órganos del hemisferio derecho son los de este lado. Los órganos, perdón, la lateralidad del lado derecho del cerebro son los del izquierdo y las del lado izquierdo son los del lado derecho, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de lateralidad derecha, estoy hablando de colaterales, es decir, de personas iguales a mí en jerarquía, hermanos, primos, pareja, compañeros de trabajo, todos quienes son iguales a mí en nivel de jerarquía. Entonces, mi conflicto es con ellos. Sí, entonces, por ejemplo, si yo ya identifiqué que lo que me duele es hombro, ¿sí? Y ya identifiqué que lo que me duele es el músculo del hombro, ¿sí? Entonces, yo ya sé que es impotencia en el movimiento, ¿sí? ¿Y el hombro para qué me sirve? Para cargar, ¿sí? Entonces, tiene que ver con alguna carga. Impotencia en el movimiento, la carga. ¿Cuál es la incoherencia? ¿Qué será lo que me estoy cargando que no quiero? ¿O qué será lo que tengo que cargar pero quisiera no cargar? ¿Sí? Y que tenga que ver con colaterales, hermanos, primos, compañeros de trabajo. Tengo alguna compañera de trabajo que me recarga el trabajo de ella a mí y entonces a mí me empieza a doler este hombro. Puede tener, y resulta que tengo impotencia en el movimiento, lo cual me hace doler el hombro para que yo no siga cargando algo que no me corresponde cargar, ¿sí? Pero entonces hasta que yo no entre en coherencia y resuelva esa incoherencia, el hombro me va a doler. Entonces, lateral derecho, si soy diestro, colaterales, ¿sí? Estamos hablando de una de las polaridades. La otra lateralidad, perdón, la izquierda, la derecha colateral, la izquierda tiene que ver con padres o hijos reales o simbólicos. Entonces, padres reales, papá y mamá, y simbólicos, mis jefes, ¿sí? Hijos reales, pues mis hijos, mi mascota, por ejemplo, si algo, o si yo tengo a alguien a quien considero un hijo también, ¿sí? Porque para mi inconsciente es mi hijo. O de pronto son mis subalternos en el trabajo, ¿sí? O de pronto es una persona que trabaja para mí, o de pronto es un sobrino, o de pronto es un nieto, ¿sí? Alguien que esté por debajo de mí en la jerarquía, o alguien que esté por encima de mí en jerarquía, mamá, papá, jefe, abuela, abuelo, ¿listo? Entonces, eso sí soy diestro. Si soy es zurdo, es al contrario. Espérenme, yo avanzo que de pronto hay más preguntitas. Cuando Silvi dice, pero si logro cambiar la percepción me sano, claro que sí. Claro, aunque vuelvo y te digo, y lo hablábamos la semana pasada, si nosotros tenemos el objetivo de sanar, es emocional, ¿sí? Entonces, cuando tú sanas tu percepción y esto no está en mi contra, yo estoy a salvo, elijo estar acá porque deseo hacerlo con coherencia, con amor, asintiendo a lo que es como es, desde mi adulta, con autonomía, en el presente, en acción, ahí tú ya sanaste y es probable que el cuerpo te siga, que es lo que llamamos curación.
es probable que el cuerpo no te siga y entonces necesites ir al placebo, la crema, que el médico te mande, no sé, algo, ¿sí? A veces el cuerpo nos sigue, a veces no. Eso ya lo decide lo más grande, ¿sí? Lo más grande, la vida, Dios, el universo, deciden si tú tienes que vivir ese síntoma, independientemente de si has sanado o no la emoción. Pero tu objetivo es sanar la emoción, porque el cuerpo ya lo sana, es lo más grande, ¿sí? Eso muy bien. A ver, ¿qué más leo por aquí? Dice Patti, la garganta será lo que no deseo, solo que en este momento se siente una obligación. Claro, se siente una obligación, pero tú puedes elegir cómo sentirlo, ¿no? O, y que no te quieran, y que seas mala. ¿Se acuerdan lo de la mala conciencia que les mandé al grupo? A veces para ser autónoma, es decir, leal a mí, tengo que usar la mala conciencia, pero es que es mi salud, es mi vida. Yo tengo que tomar decisiones. Yo no puedo seguir haciendo lo que hacía si ya estoy enferma y el cuerpo me está diciendo no más. ¿Sí? Muy bien. Silvi dice, pero si yo logro cambiar ese... Ah, bueno, ya te respondí. Joa dice, ya iniciando empiezas a cuidar tus pensamientos y tu energía. Exacto, cambia tu vibración. Así no encuentras el significado del síntoma. Exactamente. Es que en realidad, miren, el síntoma es un programa, ¿sí? Si usted le dice, ay, es que usted tiene hipertiroidismo. Ay, qué dicha. Ya le tengo nombre. Tan bueno. Ya sé que tengo. Y entonces ya bautizada, programada, empiezo a crear redes neuronales y empiezo a aprenderme el nombre de la enfermedad, los síntomas, dónde me duele y además qué tomar para eso. Y eso se vuelve todo un programita completico que empiezo a reforzar con la pastillita diaria y además con la visita mensual al médico, a reforzar mi patrón de que estoy enferma y que tengo hipertiroidismo, ¿sí? Lo que recomiendan los maestros de Hammer, los que estudian a Hammer y todo esto, es no le pongamos nombre al síntoma. Sería buenísimo que no le tuviéramos nombre, para que no sea un programa ya instalado, sino que nos enfoquemos en lo que siento y lo siento, ¿sí? ¿Qué siente? Mareo. Y me siento a marearme y asiento al mareo y acepto el mareo y lo siento hasta que me diga lo que me vino a decir, ¿sí? Y me rindo al mareo. A ver qué trae, porque trae mucha información, pero si yo de una me lo quito, no recibo la información, ¿sí? Entonces yo debería no deberías enfocarme en cómo me quito este mareo, sino en, venga, ¿qué me viene a decir este mareo? Lo voy a sentir un rato, ¿sí? Entonces, qué bueno no ponerle nombre a la enfermedad. Porque claro, entonces ahora con el diccionario de biodescodificación, entonces, ay, le pongo nombre, entonces de una voy al diccionario. Ay, ¿qué significará eso? Ay, a ver, espera. Y entonces leo en el diccionario, ay, mira, hipertiroidismo, tal y tal y tal. Ay, jue madre. ¡Ah! Y entonces yo tengo eso. ¿Y dónde será el conflicto? Es peor, porque entonces también refuerzo. Que a eso es a lo que voy hoy con la sistémica, ¿no? Y es que digamos que la biodescodificación es una herramienta que me permite, primero, hacerme consciente y responsable de mi síntoma como el creador de mi realidad. Número uno. Y número dos, la biodescodificación me ayuda a entender el sentido de la compensación que tiene el cuerpo con respecto al síntoma para que yo me haga cargo de compensar yo lo que el cuerpo está compensando, yo me haga responsable. Pero también me ayuda de alguna manera a entrar en coherencia con mi cuerpo y con mis emociones y con mi lealtad a mí mismo. Y es yo qué quiero hacer y qué estoy haciendo, ¿sí? Yo para dónde me quiero ir y hacia dónde estoy yendo. Porque si yo quiero ir al sur, pero me voy para el norte, estoy en una incoherencia y el cuerpo me lo va a hacer saber. Y entonces el dolorcito es una señal de incoherencia que me está diciendo, sé leal a ti, sé leal a ti, sé leal a ti. Y entonces ahí la clave es, listo, entonces como íbamos ahorita, el hombro, ok, el hombro me sirve para cargar. Listo, es el hombro derecho, es un músculo, listo, es un músculo, entonces es impotencia. Es a la derecha, es con algún compañero de trabajo. Seguramente yo me estoy cargando algo que no es mío laboralmente y no he sido capaz de decirle que no a esa persona, que no le hago mal el trabajo. ¿Por qué? Para que me quiera, para que me diga que tan querida yo.
o porque no quiero pelear. ¿Sí? Entonces el cuerpo me está pidiendo coherencia con eso. La otra, bueno, y me perdí en la otra lateralidad y aprovecho para retomarlo. La otra lateralidad, sí, lateralidad es la lateralidad entre la energía masculina y femenina. Entonces está el lado derecho es la energía masculina y el lado izquierdo es la energía femenina, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo síntomas que están representando algún excluido, que eso lo vamos a ver ahorita, y ahorita lo aclaramos mejor cuando lo estemos mirando a profundidad. Cuando yo tengo un síntoma que representa exclusiones, si son de mi lado derecho o si lo que me duele está en mi lado derecho, tiene relación con el padre o con el sistema o el árbol genealógico del lado paterno, ¿sí? Normalmente los síntomas que tienen que ver con la espalda tienen que ver con ancestros y con la parte de atrás del cuerpo tienen que ver con ancestros porque están atrás, ¿sí? Cuando se trata de nuestro lado izquierdo, entonces me duele el lado izquierdo, no veo por este ojo, me duele la muela izquierda. Entonces, estamos hablando de síntomas relacionados con la madre o con el árbol, el lado de mi árbol genealógico, el lado materno, ¿sí? Entonces, el lado izquierdo, lado materno, ancestros maternos por el lado de madre o mamá. Y lado derecho, padre o ancestros por el lado del padre. ¿Listo? Voy a responder esta pregunta. Bueno, Patricia, muchas gracias. Ay, perdón, yo leo eso. Cuidar tus pensamientos de energía. Sí. Ah, ok, muy bien. Maya dice, tengo una pregunta. En el caso de la información de los nervios que me causa dolor, pero no imposibilita la movilidad. Sería importante entonces, ok, inflamación. La inflamación es súper importante, es tu pregunta, porque ahí me das pie para explicar dos cositas que me parece importante mencionar. Y es, una, es que la inflamación siempre ocurre en el proceso de reparación. Y entonces ahí voy a mencionar algo, y es que cuando estamos hablando de los síntomas o la enfermedad, hay enfermedades o el síntoma aparece en etapa de conflicto activo. Es decir, estoy en la incoherencia, estoy en el conflicto, lo estoy viviendo, ¿sí? Y hay enfermedades o síntomas que aparecen cuando ya resolviste el conflicto de alguna manera, que es lo que se llama etapa de reparación. La inflamación es un síntoma que aparece cuando ya hubo reparación. Entonces, en ese caso, cuando hay inflamación, el conflicto emocional ya fue resuelto. Y lo que debes hacer es esperar a la desinflamación porque el conflicto emocional ya se resolvió, así ni te hayas dado cuenta cómo. Entonces lo que hay que hacer es dejar que se desinflame solito, darle tiempo al cuerpo que se desinflame y tomar líquido para drenar ese líquido que está ahí acumulado, que es el líquido de la sanación. Entonces, inflamación siempre tiene que ver con la resolución de un conflicto. Es decir, ya el conflicto se resolvió. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los hongos, ¿sí? Cuando yo tengo algunos honguitos, por ejemplo, honguitos vaginales o como la candidiasis o este tipo de cositas, ese síntoma es un síntoma de resolución. Es decir, ya los honguitos están comiendo todo aquello que ya no me sirve, aquellas creencias que cambié, aquella información celular de la que ya me tengo que deshacer, llegan esos honguitos y se comen todo lo que yo ya no necesito. Entonces, cuando aparecen los honguitos, es porque yo ya estoy en etapa de resolución. Y otra cosa que también agrego allí, y es la itis, o sea, gastritis, otitis, hepatitis, todo lo que termine en itis tiene que ver con rabia o enojos muy fuertes, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo itis, es decir, infección en alguna parte del cuerpo, quiere decir que tengo mucha rabia. O sea, que ese conflicto que estoy viviendo, la emoción detrás de ese conflicto es la rabia.
Entonces tengo un conflicto, por ejemplo, no sé, se me infecta el hombro, hablando del ejemplo del hombro. Entonces se me infecta un hombro. Entonces si se me infecta el hombro porque me hice una herida, entonces se me infectó, entonces quiere decir que ese cargarle al otro lo que no me corresponde me da mucha rabia, mucha ira, pero esa ira yo no la expreso. Entonces como no la expreso, se me puede infectar esta heridita que tengo en el hombro, ¿sí? Entonces ahí estaría la itis, la ira. Entonces, inflamación, resolución. Hay que esperar que se desinflame y usar los paliativos o los placebos que se necesiten o en los que creamos. En el caso de los hongos, también es una fase de resolución. Hay que permitirle a los hongos los remedios necesarios. Y lo mismo, mi Silvi, los hongos siempre son fase resolutiva. Entonces las uñas sirven para defenderme, ¿sí? Como que la garra, es la garra para defenderme. Y cuando me como las uñas es porque no quiero defenderme. Necesito defenderme, pero es que si lo hago lo mato, entonces mejor me como las uñas para no tener garras con que defenderme. Y los honguitos en las uñas pues tienen también que ver con que estoy en resolución de un conflicto y entonces el honguito lo que hace es que se me lleva todas esas creencias que ya no me sirven, todas esas células que ya no son necesarias. El honguito lo que hace es que se alimenta de eso. Y a veces lo que hacemos es quitarnos el hongo para que, pues porque es fastidioso y pique y todo, pero realmente el hongo es súper sanador porque está limpiando. El hongo es el que limpia de lo que ya no me sirve, de lo que yo me deshice, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? De pronto hacemos un espaciecito para preguntas o para comentarios, mi amor. Entonces, la osteoporosis es, Ya abrí los micrófonos por si ok, alguien quiere intervenir. me levantan la manita entonces. Voy a empezar con Pati que dice osteoporosis. La osteoporosis. A ver, primero que todo, tú ya que eres una experta en biodescodificación. Entonces, hueso, ¿cierto? Y el hueso se vuelve poroso, ¿sí? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees si un hueso se afecta tanto que llega a volverse poroso? Es decir, que se vuelve totalmente débil. ¿Qué será? Dice Pati, desvalorización, Silvia, desvalorización. Pero imagínate la desvalorización tan profunda que el hueso se vuelve polvo, ¿sí? Por eso el mejor remedio es la autovaloración, o sea, valorarme, mejor dicho, todo lo que haga, ¿sí? Exagerar la autovaloración, lo que digo yo siempre, el mejor calcio es la autovaloración. Ni siquiera tendríamos que tomar calcio. Es la mejor autovaloración. Miren, yo no tomo leche. Y o sea, yo creo que yo me tomo 2 chorritos de leche al día. Eso sí me gusta mucho el queso. Y también me gusta mucho el yogur griego. Pero yo no sé si es los lácteos, yo creo que no, eso es proteína. Bueno, en todo caso, leche yo casi no como, no tomo. Ah, bueno, y el helado. Pero, pero, pero leche que yo me tomo en vaso así, nunca en la vida, jamás, jamás. Sin embargo, yo tengo unos huesos súper fuertes. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo trabajo en autovaloración. De chiquita se me fracturó todo. O sea, yo me fracturé las dos manos el mismo día, un pie, el talón. Por dicho, yo era un cristal. Yo me quebraba con solo mirar. Ahora no, ahora me he caído en la moto con mi esposo y nada me pasa. Entonces, el mejor calcio es la autovaloración. El tema de la caída del pelo tiene mucho que ver con el padre, ¿sí? Porque la cabeza es el padre, ¿sí? Pero digamos que en el tema de la caída del cabello hay múltiples conflictos que mirar, porque también el cabello es como una antena que recibe información del entorno. Entonces, cuando yo estoy recibiendo información del entorno que es muy tóxica para mí, el entorno es como una antena que recibe esa información. Y entonces, claro,
Si es demasiado tóxico, se va a ir. Cuando ya no me sirve, se va. ¿Sí? Y la otra es cuando yo estoy mudando pelito, es porque estoy cambiando de información también y de creencias. A mí me pasa que cuando estoy, por ejemplo, ahorita estoy cambiando como de creencias, yo creo, estoy como haciendo algún movimiento y entonces me está cayendo mucho el pelo, como que más que en estos días. Y entonces entiendo que es por eso y lo agradezco y lo dejo ir como con amor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿alguna otra dudita, alguna otra pregunta para que entonces sigamos con la sistémica, que ya le hemos tocado, pero pues como para ya darle forma? Ok. ¿El pelo? Ok. El padre, tiene mucho que ver con el padre. El pelo tiene mucho que ver con, la caída del pelo tiene mucho que ver con el padre. Tomar al padre. ¿Sí? Eso por un lado. Bueno, por el otro, entonces vamos a comenzar con lo de la sistémica. Entonces, como les contaba la vez pasada, lo importante del modelo de la sistémica es que no importa el síntoma que tengamos y no importa tampoco lo que signifique el síntoma desde el punto de vista de la biodescodificación, porque ¿qué nos propone la sistémica? Y hablando de la sistémica, pues primero definiéndolo como qué es la sistémica, pues es una nueva mirada terapéutica hacia temas como la salud, en los que nos basamos en los tres órdenes del amor. ¿Cuáles son los tres órdenes del amor? De Bert Hellinger, que es el maestro de las constelaciones. Primer orden, orden de jerarquía. Es decir, los que llegaron primero son primero, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo me estoy creyendo más grande que mi mamá, yo estoy en un desorden de jerarquía. Entonces, pues, ¿cómo ocupo mi lugar? Siendo la hija y mi mamá, dejándole a mi mamá ocupar su lugar. Es decir, mi mamá es la grande, yo la pequeña. Ahí encuentro el orden. Ese es el orden de jerarquía. ¿Quién fue primero? ¿Mi hermana mayor o yo? Pues mi hermana mayor. Entonces, primero es ella, luego yo. Ese es mi lugar. Mi lugar es, yo soy la segunda después de mi hermana. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tuve hermanos medios que llaman, ¿no? Hermanos medios que no existen, desde la sistémica no hay hermanos medios, solo hay hermanos o no hermanos. Entonces, los hermanos que supuestamente son hermanos medios también tienen ese lugar de jerarquía y si son más grandes que yo, pues les tengo que dar su lugar para que haya un orden. Si yo no les doy su lugar, yo no estoy ocupando mi lugar. Y si yo no ocupo mi lugar, uno de los efectos de no ocupar mi lugar puede ser una enfermedad. ¿Sí? Entonces, un síntoma puede tener que ver con un desorden de jerarquía. No estoy ocupando mi lugar. ¿Cuándo se resuelve? Cuando ocupo mi lugar. Solo con eso. Entonces, estamos hablando del primer orden, el orden de jerarquía. El segundo orden es el orden de pertenencia. Y esto tiene que ver con que todo y todos hacen parte y pertenecen a la vida y a la experiencia de vida. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tuve un tío ladrón o matón, no exagerar, pues, o puede que no, puede que sea muy normal. Yo tuve un tío matón o no sé, un tío ladrón. Resulta que mi tío, como mató, entonces la familia se dio cuenta y lo excluyeron, lo sacaron de la familia y se lo metieron a la cárcel y nadie lo volvió a visitar porque era un asesino y nadie lo volvió a tener en cuenta en la familia porque era un matón y no sé qué y bla, bla, bla. Pues resulta que este tío se volvió un excluido para el sistema. Entonces, ¿por qué? Porque como hizo algo mal visto para mi sistema, por los juicios del sistema, fue excluido. Y al ser excluido, ese excluido se va a representar en un síntoma. Puede ser representado en un síntoma en el cuerpo. De hecho, hay una teoría de la sistémica familiar que dice que cada síntoma del cuerpo representa un excluido o una exclusión, ¿sí? Cada síntoma del cuerpo representa una exclusión o una excluida. Entonces yo, ¿qué puedo excluir o qué podemos excluir?
podemos excluir familiares que tal vez hicieron cosas no aprobadas por el sistema, ¿sí? Desde robar, matar, violar, lo que sea, hasta, no sé, le quitaron la herencia a aquel, o me abandonó, mi papá me abandonó y nunca estuvo conmigo, o mi mamá me entregó en adopción, ¿sí? Cualquier tipo de situación que sea mal vista por el sistema y que genere juicio y exclusión de la persona puede después manifestarse en forma de síntomas en mi cuerpo. Pero el síntoma, ¿con qué objetivo aparece? Aparece con el síntoma de que yo incluya a esta persona de mi sistema que hace parte y pertenece, todo pertenece, y además yo tuve un ancestro que violó. Mis dos abuelos paterno y materno, ¿sí? Son, uno abusó de mi abuela paterna, el abuelo paterno abusó de la abuela paterna, y de ahí nació mi papá, ¿sí? Y el abuelo materno, biológico, violó a mi abuela, ¿sí? Entonces, eh, por decirlo de alguna manera, yo vengo de un abuso y de una violación, ¿sí? Y como ese está bien. Incluyo en mi vida el abuso, la violación, lo incluyo, de ahí vengo yo, ¿sí? Si no fuera por eso, yo no estaría aquí, ¿sí? Si yo no fuera porque ese abuelo abusó de esta abuela, yo no estaría aquí, porque de ahí salió mi mamá, ¿sí? Entonces, gracias, abuelo, te veo, te incluyo, gracias por la vida. No importa cómo haya sido, yo estoy aquí, gracias. Incluyo lo que pasó e incluyo a este señor, a mi abuelo, ¿sí? Que se llama Sucre. Lo incluyo, lo hago parte de la experiencia de mi vida, más porque sin él yo no estaría acá. E incluyo al otro abuelo que abusó de mi abuela, ¿sí? Y que gracias a eso mi papá está aquí. Sin él no estaría acá. Gracias, abuelo, te incluyo, te veo, incluyo la experiencia de abuso y hacen parte de mi vida. Y yo, asintiendo a lo que fue, como fue, voy hacia mi vida, ¿sí? Ese es el movimiento hacia la vida. Porque otro de los significados de la enfermedad, según la sistémica, es que la enfermedad es un jalón hacia la muerte, ¿sí? Y entonces es probable que yo me esté yendo con algún muerto. Yo esté yéndome detrás de un muerto y por eso me enfermo de tanta vaina, o me enfermo mucho, o me enfermo grave. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me estoy yendo detrás de un muerto. Entonces tengo un jalón de muerte. La enfermedad es un jalón de muerte que me viene a enseñar cómo ir hacia la vida. Y yo tengo que elegir la vida. Ese es mi movimiento para sanar, elegir la vida, ¿sí? Entonces, por favor, sientan en el cuerpo todo lo que les estoy diciendo y por favor, coméntenme en el chat cómo van sintiendo esto en el cuerpo, al cuerpo. Póngalo mucho en el cuerpo, no se trata de pensarlo, sino de sentirlo y para mí es muy importante que me escriban cómo se sienten, ¿sí? Patti me está diciendo presión en el pecho. Importante, estás implicada ahí. La presión en el pecho siempre tiene que ver con implicaciones. ¿Qué es una implicación? Es que estás de alguna manera relacionada con un ancestro excluido y por eso tu cuerpo de alguna manera reacciona. Silvi dice, yo siento mucha tensión en el cuerpo. ¿Dónde? ¿En qué parte, Silvi? En esa parte donde sientes esa tensión, te tocas ahí, le das gracias y le dices, ancestro, te veo, te incluyo, haces parte, perteneces a mi experiencia de vida. Yo sí te veo, yo te incluyo, te hago parte de mi experiencia de vida, ¿sí? Es importante incluir. Porque si se te está moviendo en este momento es porque tiene relación con estas inclusiones o con el jalón de muerte, detrás de quién me estoy yendo, ¿sí? En el caso de Martica, Martica, ¿en qué parte te dio calor?
Me compartes, porfa, en todo el cuerpo. Porque entonces, si por ejemplo fue en la cara, de pronto todo el calor en la cara o en el cuello o en las manos. Ah, bueno, en todo el cuerpo. Entonces, cuando nos da calor en todo el cuerpo, tiene que ver con que hay como una vergüenza muy grande. Si hay vergüenza por alguna razón, de pronto con lo que mencionamos de las exclusiones, te conectaste con esto desde la vergüenza. Entonces es importante sentir ese calor y de alguna manera permitirlo e incluir todos los excluidos de tus sistemas que hayan hecho situaciones o acciones o actos vergonzosos para tu familia y tú te permites verlos, incluyes todo lo que hicieron, los incluyes a ellos y los ves como parte de la experiencia de tu vida. Y con ellos en tu sistema vas hacia la vida. Ese es tu movimiento. ¿Listo? Muy bien. Y vamos con el tercer orden. ¿Sí? El tercer orden es el orden del equilibrio entre el tomar y el dar. Cuando nosotros estamos en un desequilibrio entre el tomar y el dar, nosotros podemos enfermarnos. Ya en nuestros talleres de abundancia hemos hablado de que uno de los efectos del desequilibrio entre el tomar y el dar es la escasez. Pero otro efecto del desequilibrio entre el tomar y el dar es la enfermedad. Cuando yo doy de más, me doy de más hacia los demás, pero pido poco en compensación o recibo poco en compensación, puedo enfermarme con el único objetivo que yo no pueda dar más. ¿Sí? Así como cuando me quedo escaso para no poder dar más para quienes estuvieron en el reto de abundancia. Asimismo puedo enfermarme para no poder dar más y poder decir que no puedo hacerlo porque estoy enferma. ¿Sí? O por ejemplo, le doy a todos, pero a mí no. Entonces la enfermedad me sirve para empezarme a dar a mí. O le pongo atención a todos y todo el mundo todos los demás son primero menos yo. Yo soy el último. Entonces la enfermedad hace que yo me ponga de primero. ¿Sí? Por fin encuentro el equilibrio. Entonces, si yo estoy en alguno de estos desórdenes sistémicos, el efecto puede ser la enfermedad. Por eso es tan importante encontrar el orden. Entonces, pues la tarea que les queda es, con respecto al síntoma que estén viviendo, entonces experimenten o pregúntense si están honrando a todos en jerarquía o si están ocupando un lugar que no les corresponde. Si soy la mamá de mi esposo, estoy fuera de lugar. Si estoy siendo la mamá de mi hermano o de mi hermana, estoy fuera de lugar. Si estoy siendo la hija de mi hijo, estoy fuera de lugar. Si estoy siendo la hija de mi esposo, estoy fuera de lugar. ¿Sí? Ahora, si estoy en el quisiera, debería, esto debería ser así, yo debería haber hecho esto, porque esto no es como yo quisiera, ahí estoy fuera de lugar, también estoy en desorden, entonces también necesito ocupar mi lugar. ¿Y cuál es mi lugar? Como es, está bien. Como es, está bien. Como fue, estuvo bien. No lo puedo cambiar. Como fue, estuvo bien. Y no lo puedo y no lo quiero cambiar, porque así es perfecto. Como fue la vida, no se equivoca. Entonces, Pati dice, una frase correcta para poder incluir a los excluidos. Yo les mando una meditación para incluir y les mando una frase para incluir, para que la tengan ahí, para que la puedan practicar. Es como una meditación, ¿no? Es una meditación de Aurora Llamas que me gusta mucho y yo por eso no la he cambiado nunca porque esa me encanta. Entonces, pues, ¿para qué voy a hacer yo otra si esa es bonita? Entonces yo se las mando al grupo. Tarea entonces, identificar si están en el orden jerárquico, si están cumpliendo con los órdenes jerárquicos, es decir, no están saliéndose del lugar, si tampoco están salidos del lugar en el debería ser así, o por qué no hice esto de esta manera, o por qué mi esposo no es de tal otra, o es que mi esposa debería hacer esto, o es que Patty debería hacer aquello, o es que Martica debería ser así. No, ese debería me saca del lugar. No, lo que es como es, está bien. Asiento a lo que es como lo que se llama la aceptología, que es lo que estoy estudiando ahorita. Y en la segunda, la pertenencia, es decir, mirar si estoy excluyendo algo o a alguien, ¿sí? Por ejemplo, salimos a la calle y entonces vemos, no sé,
a una persona, no sé, muy gordita y con una ropa que tal vez muestra demasiado. Y entonces yo, ¡ah! Ay, pero mira, esa, pues con esos gordos y al aire, ¿no? Ahí hay un juicio. Ese juicio es excluyente, ¿sí? O, ay, mira, esta persona tan bajita, ¿ah? Es excluyente. Ay, pero mira, esto tan alto. Es excluyente. Ay, mira, este como mira de feo. Es excluyente. Yo ahí estoy excluyendo, excluyendo, excluyendo. ¿Sí? Cuando yo me critico a mí mismo, mi cuerpo, yo estoy excluyendo partes de mí. ¿Sí? O cuando yo, de alguna manera, estoy parado en el juicio hacia alguna situación, inclusive la misma enfermedad. Entonces, mi síntoma, trato de deshacerme de él. ¿Qué estoy haciendo? Estoy excluyendo mi síntoma. Entonces, lo que pasa ahí es que entro en una doble exclusión, lo que se conoce como una metástasis, ¿no? Y es que, por ejemplo, tengo un tipo de cáncer, lo que sea, que ya ahí puede haber una exclusión de algún ancestro, ¿cierto? Que normalmente puede ser mujeres, si es un órgano femenino, u hombres, si es un hombre más masculino, como los pulmones, el estómago. Y resulta que hay una exclusión que todavía no he hecho consciente. Pero entonces me dicen el síntoma que tengo y yo empiezo a excluirlo también. Ahí entro en una doble exclusión. Y la doble exclusión puede generar otro síntoma, como por ejemplo una metástasis. ¿Sí? Entonces, por eso lo primero que yo tengo que incluir es el síntoma. Hace parte y pertenece a mi realidad. Y desde este momento lo voy a mirar con amor y lo voy a aceptar como parte de la experiencia de vida para que cuando yo lo acepte y lo comprenda, ya no me haga correspondiente con esa experiencia. La única manera de no hacerme correspondiente con una experiencia o que esta experiencia ya no sea necesaria en mi vida es comprenderla, pasarla por el cuerpo y aceptar que está aquí y verla con amor y con agradecimiento. ¿Sí? Voy a leer a Pati. Dina, por favor. Ah, bueno, la frase. Dice, a mí me pasaba lo de los locos, los que tienen mucha barba me paralizan y los de gafas gruesas. Así era mi abuelo materno, creo. Ok, tiene, tiene sentido, Pati. O sea, ahí hay como una exclusión al abuelo, ¿no? Entonces tienes que incluir a ese abuelo, si puedes consíguete la foto, ponla en una mesita de noche, en la mesita de noche y lo ves y le dices, te veo, abuelo, haces parte, perteneces, e incluyes el miedo que te da, ¿no? Incluye la emoción que viene con eso, también incluye esa emoción. Muchas veces lo que excluimos son las emociones, ¿no? Entonces también hay que incluir lo que siento, no ponerle etiqueta ni como bueno ni como malo, sino es, solo es. Y como es, está bien. Muy bien. Respira profundo, inhala, exhala por el corazón y repite, incluyo. Cuando inhalas, incluyes. Y cuando exhalas, sueltas lo que ya no es útil en tu vida, como ese juicio. ¿Sí? Entonces, cuando inhalo, incluyo todo lo que hace parte y pertenece. Todo, todo hace parte y pertenece. Cuando exhalo, suelto lo que ya no me sirve. Las creencias, los patrones limitantes, lo que me enseñaron a juzgar. ¿Sí? Si tú hoy nacieras de nuevo, no sé, voy a poner un ejemplo. Si tú mañana te levantaras, Pati, y te despertaras y no te acordaras de nada de lo que ha pasado de aquí para atrás, de nada, pero vieras hoy a tu abuelo, ¿qué pensarías de él? Con sus gafas gruesas y todo, ¿qué pensarías de él si se te olvidara todo lo que ha pasado en tu vida y vieras a tu abuelo hoy enfrente de ti? ¿Qué pensarías? ¿Y qué pensarías de él? ¿Te tendrías miedo?
¿ok? O sea, si te das cuenta, lo que te hace pensar de él, lo que piensas, o sentir por él lo que sientes, son tus pensamientos sobre él, son tus ideas sobre él, ¿sí? Pero si tú no tuvieras esas creencias ni esos pensamientos sobre él, hoy sería simplemente tu abuelo, nada más, ¿sí? Entonces ahí está, él es un excluido que hay que incluir. Súper importante. Muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Si quieren hacer alguna pregunta, me levantan la manito y podemos abrir el micrófono para que hagamos comentarios, por favor. Si quieren hacer algún comentario, si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que llevamos hasta hoy, bienvenidos. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ok. ¿Ningún comentario? Perfecto. Entonces, bueno, les quiero leer algo del libro de constelaciones. Salud, signos y síntomas de la enfermedad. Yo creo que les mandé entonces un texto de Brigitte Champetier en el que ella nos decía algunos pasos o los principios básicos para poder empezar a sanarnos desde la sistémica familiar. Entonces les voy a repetir esos puntos esenciales para estar en salud. El primero, agradecer la vida como es, ¿sí? La aceptología es agradecer a lo que es, como es, a todo lo que pasó como fue, está bien, y todo lo que es en este momento está bien, asintiendo a los conflictos para poderlos resolver. Segundo, honrar a los seres humanos como son, con todo lo que son, aceptando su imperfección y aceptando también mis imperfecciones y el sufrimiento que nos causamos. Tomar a la madre y al padre. Y aquí me voy a detener un segundo porque la madre es el cuerpo. Entonces, cuando yo tengo un síntoma o una enfermedad o una relación conflictiva con mi cuerpo, claramente esta es una señal de que yo tengo que tomar a mi madre, que necesito tomar a mi madre. Lo primero que tengo que hacer para sanarme es trabajar en tomar a mi madre. ¿Qué quiere decir tomar a mi madre? Quiere decir que yo necesito, si estoy tengo dos formas de estar relacionada con mi madre, desde la idealización o desde el juicio, ¿sí? Por favor, levántenme la manito o pónganme una señal ahí para quienes tienen la cámara cerrada. Levántenme la mano quienes están mirando a su madre desde la idealización, o sea, la tienen idealizada. La mamá divina, perfecta, todo lo hizo bien, no, ella fue la que me sacó adelante solita, no, divina mi mamá. ¿Quiénes están en la idealización? Por ahí está Patti, ¿quién más? ¿Quién más me levanta la manito? ¿Alguien más? Ok, como que solo está oyéndome Patti. Bueno, bueno, y yo, mi amor, ¿tú estás en la idealización o en el, bueno, ok. Ahora levántenme la mano quienes están en el juicio hacia la mamá, es decir, que en este momento le están viendo todo lo malo, ¿sí? O se acuerdan de lo maluco que hizo, lo incómoda que fue, o lo tóxica, o lo metida, o lo que sea. Entonces ahí dice Silvia, también Mayer, Diana, muy bien. Laura, ok, perfecto. Entonces, resulta que tomar a la madre significa tomar. Entonces, cuando yo estoy en la idealización hacia la madre, lo que estoy tomando de mi mamá es solo lo, entre comillas, bueno, ¿sí? Pero no tomo la mierda de la madre, como decimos por aquí, lo malo, la sombra de mi madre, no la tomo. Solo veo lo bueno para poder sobrevivir. Y quienes están parados en el juicio hacia la madre, solo ven lo malo, la sombra, y no toman lo bueno de la mamá, o sea, la luz. Para tomar a la madre, yo necesito tomar la sombra de la madre y tomar su luz, ¿sí?
Entonces, quienes están en la idealización hacia la madre, pues deben empezar a tomar la mierda de la madre, o sea, lo malo de la mamá, la sombra de la madre. Y para eso hay un ejercicio y es te veo mamá. Poner una foto y 8 días, 10 días, diciéndole a esa foto cada que la vean, te veo mamá, te veo mamá, te veo mamá. Y eso va a empezar a traer memorias de toda la humana que era esa mamá, ¿sí? No lo mala, lo humana que era, los errores que cometió, que están bien, que están perfectos. Aquí hay muchas mamás también que como mamás han cometido también errores, no nos las sabemos todas, como humanos los cometemos. Entonces es importante empezar a mirar en mamá lo que no fue tan bueno, ¿no? Pero también para tomarlo como recurso, porque eso también me sirve a mí como recurso. Y quienes estén en el lado del juicio, lo bueno de la mamá, la luz de la mamá. Entonces empezar a ver qué recursos usó mi madre que hoy puedo ver de una manera más positiva para mi vida y los puedo usar a mi favor. ¿Sí? Entonces esa es la tarea. Con el padre, la misma cosa. Aunque pues digamos que me enfoco mucho en la madre porque la madre es el cuerpo. Entonces si lo que yo quiero es que mi cuerpo se cure, pues yo tengo que sanar mi vínculo materno. Y mi vínculo materno, ¿cómo se sana? Tomando a la madre. ¿Cómo tomo a la madre? Tomo su luz y su sombra. No sirve de nada solo tomar un pedacito de ella porque entonces no estoy tomando todo. Ese es un paso importante. ¿Listo? Entonces, ese ejercicio. Lo siguiente, el siguiente punto esencial, tomar a los excluidos. ¿Listo? Ya hablamos de los excluidos y pues ya les voy a mandar ahorita la meditación. Honrar y agradecer a la enfermedad. Esto es importante. ¿Por qué? Porque ¿qué necesita la enfermedad de nosotros? ¿Ustedes qué creen que necesita la enfermedad de nosotros? A ver, yo los leo. Ahí leí a Martica que no encontró la manito, pero que por ahí está. Muy bien, gracias, Martica. La enfermedad necesita atención, que la incluyamos. Atención. Muy bien, exactamente. ¿Qué más necesita? ¿Qué más necesita? Aceptación. Muy bien. Un alto en el camino, ¿sí? Parar y revisar, recapitular. Conciencia. Muy bien, Mayer. Excelente. Eso es para reflexionar, sí. Así es, que nos sintamos, que nos permitamos sentir. Entonces, no ser excluyentes con la enfermedad, al contrario, incluirla, hacerla parte de mi experiencia hoy, preguntarle para qué viene, reconocerle que me está compensando, agradecerle esa compensación y decirle gracias por hacerte cargo, ahora yo me hago cargo y tú ya no eres necesaria, puedes irte a descansar cuando así lo sientas, ¿sí? Serme fiel y ponerme en primer lugar. Muy bien, sí, excelente. Entonces, honrar y agradecer a la enfermedad. El siguiente punto es reconocer y asumir los pensamientos negativos creadores de esa enfermedad. ¿Sí? ¿Cuáles son esos pensamientos recurrentes que son inconscientes y que me están haciendo crear la enfermedad o seguir reforzando el patrón de esa enfermedad? ¿Cuáles son esos pensamientos, esas emociones y esas acciones que siguen reforzando mi enfermedad como una realidad para que empecemos a transformarlos? Y luego el último punto sería asentir a la vida con salud. ¿Listo? Esos serían los puntos. Y por aquí también tengo un texto que les quería compartir. Espérenme, yo se los leo. Vamos a ver si lo encuentro. Ah, no, creo que estás aquí en este libro. Ok, es acá. Te dice, la enfermedad es para que lo leamos juntos y luego me digan qué opinan o cómo les suena este texto. Entonces, la enfermedad es el resultado de nuestro rechazo a la vida, ¿sí? Sientan en el cuerpo esa frase. Aunque, Pati, el último punto es, ya te lo repito, asentir a la vida con salud, ¿sí? Entonces, ojo con esta frase, la primera, para que la pongamos en el cuerpo, ¿sí?
al cuerpo todos. La enfermedad es el resultado de nuestro rechazo a la vida, ¿sí? Al cuerpo, ¿sí? Escalofrío. Muy bien, muy bien, mi Silvia. Y a la vez una propuesta de solución, tanto de nuestro sistema familiar como de nuestro sistema corporal. Miren lo que dice, o sea, miren esa frase tan poderosa. Ah, mira, Pati dice que siente dolor de hombros. Información interesante, o sea, es una carga, ¿sí? Una carga. Entonces, dice, la enfermedad es el resultado de nuestro rechazo a la vida y a la vez una propuesta de solución, tanto de nuestro sistema familiar como de nuestro sistema corporal. Yo les hago esta pregunta. Entonces, si la enfermedad es el resultado de nuestro rechazo a la vida, ¿cuál podría ser entonces mi cura? ¿Qué creen ustedes? Aceptación a la vida, aceptar con amor la vida, querer vivir, elegir la vida, aceptar nuestra vida tal y como es, ¿sí? Elegir la vida. Si yo quiero estar en salud, ¿qué tengo que hacer? Elegir la vida, elijo vivir, agradecerla tal y como es, exactamente. Y si la enfermedad es una propuesta de solución, tanto de nuestro sistema familiar como de nuestro sistema corporal, entonces, ¿yo qué tengo que hacer contra la enfermedad? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué puedo hacer o qué debo hacer yo contra la enfermedad? Incluirla, aceptarla. Muy bien, sí. Contra, nada. Exactamente. Amarla. Exactamente. Ese es el camino. Como diría nuestra amiga de Mandalorian, this is the way. Entonces, la misión de la enfermedad es llevarnos a la curación. Miren esta frase tan bonita. La misión de la enfermedad, por favor, sientan esto en el cuerpo. La misión de la enfermedad es llevarnos a la curación. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Cómo entienden esta frase? ¿Cómo entienden esta frase? La misión de la enfermedad es llevarnos a la curación, pero no nos dejamos guiar. ¿Por qué no nos dejamos guiar? ¿Y cómo así que la enfermedad me está llevando a la curación? ¿Qué entienden ustedes? Y nos enseña cómo, mientras la enfermedad es una oportunidad, exactamente. Aprovecharla para entender qué nos trae, para incluir a todo y a todos. La enfermedad es una oportunidad, exactamente. Y no nos dejamos guiar por el miedo. Nos resistimos porque la rechazamos, por las creencias y los pensamientos que tenemos de enfermedad. Es poder encontrar el camino que debemos recorrer, hacer un alto, ser conscientes y mejorar. Exactamente. Pues si yo la incluyo y la escucho, me está diciendo qué es lo que debo dejar a un lado, qué es lo que debo soltar y qué es lo que debo incluir. Entonces, mire, nos enseña cómo la curación pasa por la sanación. Sí, eso ya lo entendemos perfectamente, ¿no? Y es que la sanación es emocional, es cuántica, y cuando yo paso por esa sanación, es probable que el cuerpo me siga, como puede que no, eso lo decide algo más grande, no está en mis manos, no es mi asunto, y yo asiento lo que es como es. Y entonces nos enseña cómo la curación pasa por la sanación, por una reconciliación, pero solamente nos lo enseña, pues es un camino que debemos recorrer nosotros conscientemente. Y miren que aquí hablan de una palabra muy importante, la reconciliación. ¿La reconciliación de qué? De dos polaridades. ¿Sí? Porque si yo estoy en enfermedad, estoy en una polaridad y la otra polaridad es la salud. Pero cuando yo excluyo la enfermedad, solamente estoy eligiendo la salud como válida, ¿sí? Pero si yo incluyo tanto la enfermedad como la salud como partes de la experiencia de vida, como posibles y además pertenecientes y además útiles con una función
mucho más grande que yo misma y al servicio de lo más grande. Entonces yo puedo integrar esas dos polaridades, la enfermedad y la salud. Y cuando yo las integro hay una reconciliación en mí. Así como puedo integrar a la víctima y al victimario. Así como puedo aceptar al abusador y al abusado. Así como puedo integrar al ladrón y a que le robaron. Así como puedo aceptar al que mató y al que mataron. Ahí cuando yo puedo unir esas dos polaridades, ahí hay reconciliación. Cuando hay reconciliación, hay sanación. Y cuando hay sanación, es probable que haya curación, ¿sí? A ver, yo leo por aquí. Mar, necesitamos aprender a seguir en alta vibración aun cuando nos sentimos enfermos, porque en mi caso, por ejemplo, me siento enferma, me pongo triste, me doy permiso de sentir mi cuerpo frágil, claro, porque también pertenece, ¿sí? Tu cuerpo frágil, débil, también hace parte y pertenece. Y además, ¿para qué se está sintiendo débil o frágil? Pues para que la consientan un día a ella. No siempre ella consintiéndolos a todos, sino que los otros también un día la consientan y le hagan todo, ¿sí? Entonces, importantísimo ese punto. Entonces nos dice, la reconciliación, ¿no? Ya me entendieron lo de la reconciliación, pero solamente nos lo enseña, pues es un camino que debemos recorrer nosotros conscientemente. Es decir, soy yo el que tiene que hacer el trabajo. Y en lugar de dirigir la mirada hacia donde nos indica la enfermedad, lo que hacemos es mirarla incansablemente a ella y el tratamiento para excluirla. No entendemos la enfermedad y hemos olvidado el lenguaje de los símbolos, de las señales. Ya no sabemos ver la enfermedad. En Occidente, desde hace varios siglos, hemos perdido la capacidad de leer la vida, ¿sí? Entonces la enfermedad viene siendo una invitación a empezar a leer la vida y los símbolos a través de los cuales nos está hablando. Símbolos que están pintados en nuestro cuerpo como síntomas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora les propongo que vayamos a hacer un ejercicio. Es como un ejercicio sistémico, es más o menos como una pequeña constelación. Entonces les voy a pedir que primero decidamos cuál va a ser ese síntoma con el que vamos a trabajar hoy. Elijamos un solo síntoma, ¿sí? El primero que se les venga a la cabeza en este momento. Entonces, les voy a pedir a quienes quieran trabajar que se pongan de pie para que lo trabajemos de pie, con ojos abiertos, si quieren. Quienes necesiten cerrar los ojos, también tiene su sentido, ¿no? Entonces lo pueden hacer, pero es mejor verlo. Entonces, ojos abiertos, de pie, y nos vamos a centrar. ¿Cómo nos vamos a centrar? Entonces vamos a empezar como a hacer como un péndulo con el cuerpo hasta que el cuerpo se quede quieto en algún lugar, ¿sí? Solo dejando que el cuerpo se mueva, sin mover los pies del lugar, solo el cuerpo, balanceándose. Y van a sentir cuando el cuerpo se va quedando quietico en algún lugar, se va quedando quieto. Ahí es cuando estamos centrados, ¿sí? Luego, cuando ya nos sintamos centrados, vamos respirando profundo, inhalando por la nariz, exhalando por el corazón. Y vamos a localizar el síntoma en nuestro cuerpo. Lo vamos a localizar visualizándolo y lo vamos a saludar. Lo vamos a saludar, lo vamos a sentir, lo vamos a describir en su forma, en su tamaño, en su color, en su peso, en su consistencia. Y vamos a mirar de qué está hecho.
y sienten en el cuerpo lo que sienten al estar saludando y describiendo su síntoma, específicamente en su forma, tamaño, color, peso, consistencia, de qué está hecho. Y con su mano de luz, con tu mano de luz, coges tu síntoma, lo sacas de tu cuerpo y lo pones delante de ti. Lo pones enfrente de ti, lo visualizas enfrente, lo observas y lo describes en forma, color, peso, material. El síntoma puede cambiar de forma, puede estar diferente afuera de ti que dentro de ti. Lo sigues observando, asintiendo lo que es como es. Sigues respirando conscientemente y ahora vas a dialogar con tu síntoma o lo que queda de él. Y le vas a dar las gracias por avisarte algo, lo que sea que viene a contarte. Le preguntas cómo te llamas, escucha su nombre, pregúntale, ¿cuándo viniste por primera vez a mi vida? Y escucha su respuesta. ¿Para qué viniste? Pero no lo estás cuestionando, solamente quieres entenderlo. Quiero saber para qué viniste, quiero entenderte. ¿Qué ocurrió? ¿Con qué me estás ayudando? Observa su color, su forma y observa si va cambiando a medida que vas hablando con él, sin juzgarlo. Solo lo observas y seguramente se irá asociando con recuerdos o con símbolos. Le explicas que estás en el camino de la liberación, que quieres responder a su llamado y entenderla, y quieres saber lo que necesita para poder desaparecer. Le preguntas, ¿qué recursos tuyos necesita para que tú lo dejes atrás? Le preguntas, ¿qué regalo quiere de ti? Y se lo das desde tu corazón. Quedémonos un tiempito ahí, recibiendo de nuestros síntomas e información. ¿Qué regalo necesitas de mí? Y escucha lo que te pide y luego se lo das desde tu corazón, con todo el amor. Lo escuchas. Le das las gracias. Le das lo que necesita. Lo llevas con respeto y cariño hacia tu pasado, por la izquierda, por tu hombro izquierdo, en un entorno agradable, prometiéndole que le volverás a ver de vez en cuando con amor. Que cada vez que se manifieste o cada vez que necesite algo más, le irás contando de su transformación. Va a necesitar que le hables muy a menudo de tu nueva forma de verlo. Ya sabes que ahora es un gran protector. Le pides que te siga avisando cuando estés en peligro.
y le preguntas qué forma tomará para avisarte. Haces una respiración profunda, inhalando por la nariz y exhalando por el corazón. Te despides con gratitud y ahora ves un manantial de agua pura enfrente de ti y lo bebes. Te mojas en él, te limpias, te lavas, te llenas de la energía del agua, del sol, de la tierra. Te proyectas en tu futuro próximo, viéndote en tu transformación. Elijo la vida. Inhalo profundamente. Exhalo. Y ahora voy a convocar enfrente de mí a ese ancestro excluido que representa este síntoma. Simplemente convoca a este ancestro y quien se pare enfrente de ti, sea alguien conocido de tu familia o no, no importa. Simplemente déjalo que se pare allí y le vas a decir, ahora te veo y te veo fuera de mí, sin necesidad de este síntoma. Ahora puedo verte, puedo reconocerte y puedo darte tu lugar como parte de mi sistema familiar. Haces parte y perteneces a la experiencia de mi vida y hoy te honro. Gracias por la vida que me viene de ti a través de mis padres. Te doy un lugar en mi corazón. Y en ese momento hacemos una respiración profunda, inhalando, exhalamos y vamos a darle la espalda a este ancestro, eligiendo la vida. Y vamos hacia la vida. Cuando vamos hacia la vida, vamos a visualizar la vida. ¿Cómo vemos la vida? Vemos luz, vemos esperanza, vemos amor, vemos un cielo azul, vemos un sol brillante, vemos flores, vemos árboles, vemos un paisaje hermoso, vemos a todos nuestros seres amados, vemos todo lo bueno que queremos manifestar. Y vamos a dar un paso hacia la vida. Elijo la vida y doy un paso hacia la vida. Y voy a sentir si dar ese paso es fácil o difícil. Si siento un jalón hacia atrás, lo siento, lo permito, lo acepto y doy otro paso hacia la vida. Y siento si es fácil ir hacia la vida. Lo siento en el cuerpo, si no lo es, está bien, lo permito y sigo yendo hacia la vida. Y puedo repetir en voz alta, elijo la vida. Elijo la vida. Elijo la vida. Los muertos a la muerte y yo a la vida. Y damos una inhalación profunda, llenando los pulmones de mucho aire.
lo máximo que podamos y luego exhalamos profundamente también hasta que salga todo el oxígeno de nuestros pulmones y luego vamos a abrir los ojos a nuestro ritmo y cuando estemos listos y estemos plenamente conscientes de lo que de lo que es consciente y presente, estamos aquí y ahora. Muy bien. Cuando estén presentes, entonces vamos a mirar a la pantalla 5 dedos, 1, 2, 3, 4, 5 dedos, contamos 5 dedos. ¿Y qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? La fecha de hoy, el día. Si tenemos clara la fecha de hoy o no. Si alguien no la tiene clara, de una me avisa. Sin mirar la fecha. ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Sí? ¿A alguien se le fue la fecha? ¿Se disoció de la fecha? Si alguien lo disoció, me cuenta. Muy bien. Ahora me gustaría entonces escuchar sus comentarios sobre el ejercicio. ¿Alguien quiere compartir lo que sintió con el ejercicio? Me levantan la manito, por favor. Sí, Patti Zambrano primero. Bueno, yo, yo tuve, no sé por qué, pero al principio mucho dolor mucho peso y mucho dolor en los hombros. Mucho Muchísimo. dolor en los hombros. Sí, y peso, me sentía muy Ajá. pesada. Y siempre hacia atrás, como que me iba hacia atrás. Hice el péndulo, en algún momento me quedé quieta, no me di cuenta, pero siempre es hacia atrás, hacia atrás. Los dos hombros, Patti. Los dos, los dos. Dice peso en los hombros o dolor en la parte alta de la espalda. No, Sus peso, ancestros. Peso. peso. Sus ancestros. Ujú. Esta es tu frase, honro vuestra carga y les entrego vuestra carga, no me corresponde, no me corresponde. ¿Y qué más experimentaste? Eh, Terminando, sí, sí, me suavizó muchísimo esto. Eh, Incluía ese ancestro que fue el excluido de todos y, y pues me siempre sentí mucho la tirada hacia atrás, como Sí, mucho, pero aún así escogí la vida y eso, sí, lloré, se me limpió porque hasta se me hizo un nudo en la garganta, pero cuando elegí la vida y los incluí todo, creo que sí, se me deshizo un poquito se me deshizo el nudo ajá, y, y me siento ok. tranquila en este ¿Qué momento. te pidió tu síntoma? Hablar eso, o sea, incluirlos, pero yo elijo la vida. No Ok, de ustedes con ustedes y yo elijo la vida. Y quiero muy la bien, vida y voy para la vida. O eso, estoy en muy la vida. bien, exactamente, muy bien, exacto. Sin Sí, cargas que no sean tuyas, ujú. ¿Perdón? sin cargas que no son tuyas. Que no son mías, exacto. Exacto, muy bien. Gracias, Lina. Vale, muy bien, gracias, mi Pati. Y Silvi, Lo siento, es que no se me había ido el, el micrófono. Eh, tranquila, mi vida. mi Lina, bueno, y todos. Al principio me dio muchas ganas de llorar, porque les confieso a todos que yo a veces siento tanto dolor en mi cuerpo porque es una tensión que a veces me impide como mucho movimiento. Y tú sabes pues que he estado sanando mucho eso. Mm, y pues coincidencialmente me dio una gripa y me duele muchísimo la cabeza, que es donde yo más siento como tensión. Mm,
Entonces al principio sentí muchas ganas de llorar y, Sí. y que me pidió precisamente pues ese síntoma, ese dolor que tengo constante, porque la verdad es constante. Obviamente amar mi vida, porque lo que te decía, yo a veces confieso que como que me da pereza vivir, literal, porque, porque con ese dolor, pues como que digo, yo no quiero más ese dolor, pero Ajá, pues con esto que vimos hoy, no sé, como que eso me hace falta como tomarle amor a la vida y sé que ese dolor está ahí para eso, para recordarme que me tengo que elegir a mí y tengo que elegir mi vida y vivirla por mí, no para otros, ni para mi familia, ni para nadie más, no, sino para mí. Entonces, exactamente. Eso es, mi Silvi, es elegir la vida que tienes, porque mira que algo más grande sigue diciendo, incluir el dolor como parte de la experiencia y cuando lo incluyes, cuando lo comprendes y comprendes que es el mensajero que te está trayendo ese mensaje de elige la vida porque estás viva, tú estás viva y estás bien. Entonces, cuando eliges la vida, pues lo que ocurre es que ya no te haces correspondiente con ese dolor porque ya no necesitas de esa experiencia para entender que lo que necesitas es elegir la vida leal a ti. Claro, la fácil cuando yo no soy leal a mí es irme, es huir de acá. No quiero vivir porque no soy capaz de ser leal a mí, pero si elijo la lealtad a mí misma, enojes el que se enoje, voy a tener ganas de vivir porque quiero saber de qué más he estado perdiendo hasta ahora, que ahora puedo empezar a elegir cuando me elijo a mí misma, ¿sí? Y claro, eso me va a motivar, eso me va a motivar a vivir. No me motiva a vivir la vida que otros quieren que yo viva, obvio que no, exacto. ¿sí? Es que eso, tú sabes que eso es lo que me ha pasado como todo el tiempo y como que me ha tocado, no, pues yo he querido, pues precisamente y mira lo que me sigue mostrando, o sea, elegirme a mí, ser leal a mí, Exacto, ser feliz con mi vida, o sea, como yo la elijo vivir, no como otros, como ellos quieren que yo ex- sea, que yo actúe, que yo diga, que yo haga. exactamente. Es tu vida, nadie más la puede vivir por ti, Silvi, nadie más. Entonces te toca elegirte y en esa elección puede pasar que muchos se enojen y se resientan contigo, pero pues tal vez eso es lo que necesitas para liberarte de todas esas, de todo ese plan y poder hacer tu propio plan, ¿sí? O sea, yo te he contado que cuando yo peleé con mi mamá y mi hermana, que son lo más importante para mí, pude empezar a ser yo. Me enojé con ellas y tuve una pelea horrible y nos dejamos de hablar como un año, que eso es imposible en nuestra familia. Y sin embargo, ese año fue cuando empecé a ser yo. Y ahora es una relación súper bonita, pero antes no. ¿Por qué? Porque ellas querían que yo viviera una vida que no era la mía, sino la que ellas esperaban. Cuando decidí ser yo, se enojaron y me tuve que tragar ese sapo de estar brava con ellas un año. Pero en ese año me abría las posibilidades y ya habiéndome abierto a todas las posibilidades, ahí sí pude tener una mejor relación con ellos. Entonces, a veces ese es el costo, ¿sí? Sí, por eso tal vez me está costando reconciliarme con mi mamá, porque ahora que estoy viendo su mierda, porque yo antes la tenía idealizada y ahora estoy viendo su mierda, Sí, entonces como que estoy como ahí, ¿sí me entiendes? O sea, como que, y he peleado con ella precisamente por ponerle mis límites, por estar yo en mi lugar, la hija pequeña, no la mamá de ella, la que la defiende, la que la tenía idealizada. ujú, Entonces me está costando mucho, obvio, pues claro. No, ver, eso es difícil. aceptarla, Ese es aceptarla un como es. Mira, ese es un camello. Cuando uno Mm. empieza a hacer ese trabajo que tú estás haciendo, eso es un camello, uno se enferma de todo le da. Sí. Pero ay, ve a la Patria ya. A ti también, tan linda. Entonces,
Y con Marta Gómez también tengo mi experiencia por ahí, entonces pues ese es un proceso que es muy transformador, pero es doloroso, pero hay que hacerlo. Es Sí, como mi un vida, parto, sí. es un parto. Sí, Es literal. doloroso. Duele, pero hay que hacerlo. Hay que Y después hacerlo. va a valer mucho la pena, sí. Sí, total. Muy Muchas bien, gracias. muchas gracias. Muchas Muchas gracias a ti gracias a por ti. compartir. Ok. Bueno, mis queridos y queridas, entonces, como no veo más preguntitas, ni más comentarios, ni más compartires, entonces voy a dar por cerrado nuestro encuentro de hoy. Son las 9:03. Ya quedamos en que les voy a mandar al grupo la información de la meditación de los excluidos. Les voy a mandar la lista de los aspectos importantes para empezar la sanación sistémica. Recuerden que tienen que revisar los 3 órdenes e identificar cuáles son los excluidos. También tienen que empezar a reconocer si hay un equilibrio entre el tomar y el dar, hay algún excluido y hay algún desorden en cuanto a jerarquía, porque cada uno de estos desórdenes puede generar síntomas. Y también es importante, acuérdense, una de las formas de desorden más común y para darnos cuenta que estamos fuera de lugar es también querer cambiar nuestra realidad. Entonces, aceptar como es lo que es, inclusive la enfermedad. Y lo otro, empezar a mirar la enfermedad con agradecimiento, con amor, con honra, con agradecimiento y a decirle, bueno, ¿qué viniste a darme? ¿Qué viniste a traerme? ¿Qué te puedo dar yo? Y cuando y tranquilo que yo me voy a hacer cargo, puedes descansar. Y lo otro, importantísimo, para que ni siquiera necesitemos ir a mirar en el diccionario de bioneuroemoción, cualquier síntoma que venga a nuestra vida, lo importante es que nos preguntemos, ¿a qué no me estoy adaptando o a qué me estoy resistiendo? Porque cuando yo no me estoy adaptando a mi realidad o me estoy resistiendo a mi realidad, pues eso se me va a manifestar en el cuerpo. Entonces, no importa dónde tenga yo el síntoma, no importa si me duele el brazo, la mano, el hombro, la cabeza o lo que sea, o como se llame el síntoma, simplemente me pongo a sentir, a sentir, a sentir y después me pregunto, ¿a qué no me estoy adaptando? ¿O a qué me estoy resistiendo? ¿O qué no estoy aceptando? Y seguramente esta pregunta va a traer mucha información. El solo hecho de comprender me va a permitir aceptar y sanar. La comprensión es sanación. Cuando yo comprendo, de una, empiezo a traer sanación a mi vida. Entonces los dejo por hoy. Recuerden que este mes, en mayo, vamos a tener 2 encuentros relacionados con la toma de la madre. Entonces, para que estén pendientes y nos vemos por aquí. Entonces, les vamos a ir contando las fechas. Cuídense mucho. Un abracito, un beso, descansen, Muchas Gracias. gracias, buenas noches, saludos a Gracias. todos. descansen. Igualmente.